Soy Guillermo Tepper, periodista, abogado de esta casa. Mi nombre es Roberto Vergarela, soy abogado, sociólogo, doctor en Derecho, me dedico a la enseñanza y a la escritura. ¿Qué tal, doctor? Un gusto tenerlo aquí en Santa Fe. Muy contento para mí también. En Santa Fe, en la universidad, en el lugar de la cuna de la Constitución, de las reformas también, ¿no? Para hablar de distintos temas, ¿no? Pero como gran discípulo de Carlos Nino, sí, aquel pensador, filósofo. Sí, una de las figuras más interesantes en la reflexión jurídica argentina, sin duda. Ahora, hay un libro muy descriptivo de Nino, Un país al margen de la ley, ¿no? Donde plantea casi como una cuestión genética el incumplimiento de la ley en la Argentina, desde el contrabando del puerto de Buenos Aires hasta la aprobación de los golpes de Estado. ¿Somos un país al margen de la ley o no? Bueno, a ver, en el libro aquel a Nino le interesó pensar sobre lo que serían los componentes culturales del subdesarrollo, del atraso, del incumplimiento de la ley, y lo hizo explorando la historia argentina. Yo creo que, digamos, es siempre difícil pensar en explicaciones firmes cuando uno se interna en la reflexión cultural. No hay ninguna duda de que hay componentes culturales que explican, pero, digamos, es difícil reconocer cuáles son. Sí, digamos, a mí me cuesta decir hay algo genético. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, y las cosas que a mí me interesan, creo que muchos de los problemas que hoy tenemos, también de las virtudes, son producto endógeno del tipo de organización política, económica, jurídica que tenemos. Eso sí lo podría decir, digamos. Lo otro es más difícil, digamos, vinculado con la cultura itálica o hispánica. Digamos, seguramente hay esos componentes, pero me interesa más lo otro, ¿no? Lo que es resultado del entramado institucional, económico, político, jurídico. Eso sí. Bueno, ya llevamos 30 y pico años de democracia, ¿no? De recuperación de la democracia después de periodos alternativos que hemos tenido. ¿Cuál es, en su criterio, cuáles son las deudas que tiene la democracia hoy por hoy? Bueno, a mí un punto que me viene interesando remarcar es que nuestras constituciones fueron escritas en momentos en donde se pensaba la democracia de un modo, yo diría, muy estrecho, digamos, momentos de, yo diría, como momento elitista, momento de pacto entre pequeñas élites, que, bueno, en su momento ayudaron a salvaguardarnos, escapar de la guerra civil, pero, digamos, eran pactos de élites que en Argentina, como en todo el mundo, como en los Estados Unidos, como en Chile, como en Brasil, digamos, eran élites que desconfiaban de la apertura democrática, por razones entendibles y no entendibles, pero lo cierto es que las reglas constitucionales y las reglas fundamentales que se escribieron sobre cómo organizarnos son muy herederas hijas de esa manera de pensar. Y hay esto que yo llamo la disonancia democrática, en el sentido de que desde el comienzo del siglo XX tenemos una conciencia muy firme y extendida acerca de los derechos que tenemos, el derecho a participar que tenemos, nuestra capacidad y posibilidad y necesidad de intervenir en los asuntos que nos importan. Y sin embargo, las reglas no solo no nos ayudan a canalizar esa energía de intervención y de participación, sino que son más bien restrictivas. Yo creo que ahí se genera esta disonancia, esta ruptura, este ruido que explica aquí y en otros lados el tipo de desafección que hay entre ciudadanos y reglas de juego, ¿no? O sea, pero la sociedad encuentra canales de participación. Por eso, los canales están como muy cerrados. Claro, porque tiene que ir con una pancarta a protestar en frente de tribunales por justicia o pensemos lo que fue bueno, ese es un tema importante, porque ¿qué es lo que explica que la gente haya tenido que recurrir a un piquete? Es que por donde probaba no encontraba respuesta. De hecho,
históricamente el nacimiento o el renacimiento de los piquetes en el 2001 se explica exactamente así, digamos, los grupos que en Mosconi, en el norte de Salta, tenían dificultades porque habían cerrado YPF o las empresas estatales, digamos, y quedaban pueblos enteros sin trabajo, sin protección social, entonces recurrieron a la justicia, no encontraron respuesta. Le tocaron el timbre a los concejales, no le respondía. Le fueron a preguntar al gobernador, no le respondía. Al intendente, no le respondía. Los perseguían. Bueno, dijeron, bueno, salimos a la calle, cortamos, hacemos ruido, hacemos un escándalo. Como otros decían, quemamos neumáticos, hacemos algo para llamar la atención. Pero eso entonces es síntoma de lo que no hay, ¿no? Entonces, síntoma de no se pudo hacer eso por otros medios abiertos, institucionalizados, sino que todos esos canales aparecían oxidados, ¿no? Sí. Ahora, ¿es un tema de conciencia de la gente, del ejercicio de sus derechos, o el Estado es el que tiene que brindar la posibilidad de esos canales? Porque tal vez en gran parte de la población, bueno, tenemos democracia porque vamos a votar cada 4 años, a lo mejor. No, claro. Sí. Yo lo que diría es, en países como Argentina, Bolivia, incluso, digamos, Brasil y Chile, que antes no era esa la realidad, digamos, son países muy movilizados socialmente. La gente se enoja y sale a la calle, en parte porque no encuentra canales institucionales. Pero el sistema institucional no está bien preparado para recibir esas quejas. Esa es mi preocupación. Un gran ejemplo otra vez es el 2001. Digamos, en distintas zonas del país pasaron distintas cosas, pero hubo un fenómeno de gente digamos, inédito en la historia argentina, de gente saliendo todos los días masivamente a las calles diciendo que se vayan todos. El hecho de que haya habido poco resultado institucional a partir de eso, o sea, más protesta no puede haber, más compromiso cívico no puede haber. Entonces, eso habla de que efectivamente tenemos instituciones que no nos ayudan a canalizar esas quejas. O sea, porque uno puede decir, ¿qué otra oportunidad en la historia argentina ha habido en donde la gente de modo tan consistente se manifestó, pidió por determinadas cosas, con más razón, con menos razón, y no pasó nada? Entonces, el sistema institucional estaba bien preparado, bien blindado para resistir ese tipo de quejas. Eso es un problema. Entonces, no digo que, digamos, cualquier cosa que pida la gente se tiene que hacer realidad. Lo que digo es que, digamos, ese ejemplo nos muestra cuán cerradas están, cuán resistentes son las instituciones a nuestras quejas y demandas razonables. Eso es un problema. Una pregunta, ¿podría ser un canal de participación lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos cuando existe una elección? También se le pregunta a la gente en los estados si quiere legalizar la marihuana, si sí, quiere... pero ¿no? sí. ¿Puede ser una reflexión colectiva esto o no? Bueno, diría varias cosas. Sí. Uno es que yo, digamos, participo de una visión de la democracia que a veces se llama como una visión deliberativa, dialógica, conversacional de la democracia. Para mí la democracia tiene que ver con el diálogo y con el diálogo cotidiano. El hecho de que un día me pregunten sobre una enormidad de cosas, bueno, no está mal, pero yo le entiendo la democracia de un modo más continuo y más matizado. Entonces, un ejemplo. Sí. En algunas de las constituciones más nuevas en América Latina, que han tenido mucho renombre, pero digamos, se pone a plebiscito, como la constitución boliviana, más de 400 artículos, un día la gente tiene que votar sí o no. Bueno, ¿eso es una manera de participar o es una falta de respeto? Porque yo diría que es una falta de respeto. Si a mí me dicen, acá se va a discutir esta constitución, bueno, de los 400 artículos, si yo leo, qué sé yo, unos cuantos, pongamos, yo soy una persona comprometida y me pongo a leer bastante la Constitución. Bueno, seguramente con algunos estoy de acuerdo, con otros no me gustan, otros me parece que un poco sí, otro no, saque esta parte, ponga esta. No, solamente tengo que decir sí o no por todo. Entonces, y después me dicen, usted votó la Constitución. Entonces, esas formas para mí son... muy limitadas. Sí, limitadas, pero incluso peligrosas, digamos. Cuando recientemente en Colombia se hace aprobar un tratado de paz de casi 300 hojas, otra vez, por sí o por no, bueno, se está jugando la paz en el país, hay un acuerdo que es muy complicado, muy polémico, que implica si se le va a dar beneficios, privilegios a los exguerrilleros, bueno, hay cosas para discutir, entonces, que se nos ponga a decir sí o no en un día, y bueno, yo lo veo un poquito como una manipulación. Entonces, prefiero modos de participación más continuos, más susceptibles de
digamos, de la inclusión de matices, no de todo o nada en un día. ¿Lo hubo en el anterior gobierno y en ese sistema de...? No, digamos, para remontarnos a los, digamos, en este ámbito, digamos, que pienso un poco en Alfonsín, cuando fue el Tratado del Beagle, Sí. él intentó al menos una vía en términos de participación, bueno, más plausible que otras. ¿Por qué? Porque la decisión popular, que era una consulta no vinculante, pero se hizo precedida por un Debate. proceso que incluyó muchos debates entre quienes pensaban una cosa y la contraria. Bueno, eso es mejorar un poco estos sistemas, digamos, un poco violentos de la participación. Ahora, y del anterior gobierno de Néstor y Cristina... Sí. Bueno, digamos, tanto ese gobierno como el de Menem Sí. se jactaron por lo que para mí es un problema. La decisión se toma, como decía Menem, digamos, yo solo, en secreto, sin consultar a nadie. Él se jactaba de eso, para mí es el modelo de una dictadura, no de una democracia. Néstor y Cristina se jactaban también de esta idea que repitieron muchas veces de si a usted no le gusta mi gobierno, si tiene alguna crítica, arme su partido político y gáneme la próxima elección. Sí. Otra vez, una falta de respeto. Digamos, la democracia es sobre todo lo que ocurre entre elección y elección, ¿no? ¿Y no merecería eso una autocrítica de los intelectuales que sostuvieron, digamos, bueno, desde la intelectualidad, esa forma de gobernar, o no? Bueno, ese es un problema lamentable que se agudizó en los últimos años, porque quienes uno podría decir deberían ayudarnos a la reflexión crítica fueron adalides en el dogmatismo, digamos, en la aceptación por imposición, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era someterse y militar por lo que dijera el líder. Digamos, yo no digo que, o sea, la militancia es importantísima, el compromiso es importantísimo, pero nadie, mucho menos alguien que se llame un intelectual, digamos, puede renunciar a la primera obligación, que es el pensamiento crítico para todos, en particular para aquellos con los que yo siento afinidad, yo diría. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Me gustaría hablar de un tema de mucha actualidad, como es el tema de la justicia. ¿Cómo no? Enseguida regresamos. Creo que la mirada del doctor Gargarella creo que hoy es imprescindible en la opinión, en el esclarecimiento. Es uno de los pensadores, diría yo, más lúcidos de nuestro país, de la Argentina, y me parece que nos puede dar una mirada mucho más profunda acerca de lo que nos pasa hoy a los argentinos. Es bien importante el derecho, y el derecho mirado también desde acá, que es la cuna de la Constitución, lo ha sido, y un lugar en donde muchas de las más importantes figuras del derecho argentino han venido a trabajar y pensar sobre cómo organizar las bases jurídicas del país. Bien, seguimos con el doctor Gargarella, esta interesante charla sobre, bueno, paseamos por la parte de la historia argentina, sí, ¿no? Pero hoy en día está en el ojo de la tormenta la justicia, fundamentalmente una justicia que ha tenido vaivenes en los últimos tiempos. ¿Por qué? Bueno, entonces los vaivenes, digamos, ha tenido muchos episodios indecorosos y criticables. Yo creo que más que vaivenes ha habido una continuidad en un comportamiento muy cuestionable, motivado por muchas razones, pero una tiene que ver con sus muy fuertes vínculos con el poder de turno político y económico, ese cálculo que distingue sobre todo a los jueces que tienen que decidir sobre casos políticamente sensibles o económicamente sensibles, ¿no? Entonces, eso debe ser un llamado a atención
No, que en todo caso se refleja en otra vez el nivel de desconfianza ciudadana que hay, de enojo ciudadano que hay en relación con la justicia, ¿no? Ahora, ¿esto tiene algún pecado original como puede ser la selección de jueces como uno de los problemas? Sí, no porque el método de selección sea obvio cuál debe ser, pero nosotros tenemos uno de los peores. El Consejo de la Magistratura, ¿no? Creación de la Convención del 94, quise ser una solución a ese tipo de problemas, y yo lo que creo es que lo que hizo fue como subir un escalón el problema, ¿no? O sea, hay una instancia más que pasó a ser el ojo de la tormenta, porque como es una institución que puede elegir y puede sancionar, entonces obviamente que para la política es una llave importantísima, porque le sirve ya sea para nombrar jueces o para amenazar a los jueces que están actuando mal. Entonces, ese poder de amenaza se usa mucho y va de la mano de otro poder de amenaza que también la política ha venido usando, y yo creo que en particular los últimos gobiernos lo han usado mucho, que son los servicios de inteligencia. O sea que hay factores de extorsión, algunos más visibles y otros más invisibles, que vienen a reforzar bueno, nuestros peores temores y el riesgo enorme de que la política digamos, presione la justicia ahora, para que haga o deje de hacer ciertas cosas. Ahora, ¿no? Es una tentación histórica que el poder político quiera manejar la justicia. Así, sí, pero ¿dónde está el límite de eso, no? Sí, pero otra vez, hay sistemas institucionales que son más abiertos a eso. Entonces, por ejemplo, sí, en Brasil, que ha habido todas estas investigaciones sobre el Lava Jato y demás, bueno, a uno le pueden gustar más o menos y se han cometido un montón de errores también, sí, pero nadie debe dudar de que, salvo la Corte Suprema, que tiene una historia diferente, que no es particularmente indigna, diría, pero la gran mayoría de los jueces en Brasil son políticamente independientes. ¿Por qué? Por el modo de nombramiento, que depende casi exclusivamente de los concursos que hacen. Entonces, es un método que tiene problemas, pero el nuestro es todavía mucho peor. ¿Por qué? Porque permite, y es más, se jacta de la politización. Algunos podían decir, bueno, es que queremos que se politice porque queremos que la justicia no esté desvinculada de la vida política. Bueno, pero lo que se ha hecho es algo, o sea, muy malo en cuanto a los resultados, porque los peores riesgos se concretaron. Esto es que, digamos, mientras en Brasil, con un método diferente, sí, logra ese relativo aislamiento, en Argentina es como si fuera todo política. Muchos de los jueces, y en particular la justicia federal, es como si decidiera no con el código de turno o la Constitución en la mano, sino con el mapa político del momento. Eso es inaceptable, pero es la realidad de todos los días. Y es en parte producto de las malas reglas. Por ejemplo, de las reglas de selección. Ahora, la gente pide mano dura a la justicia, ¿o no? Bueno, para los otros casos, para sí, otro tipo de casos que tienen sí, que ver con, en particular con cuestiones de inseguridad, se pide mano dura. Sobre eso también, yo, digamos, pondría alguna luz de alerta. Doy una pequeña historia que para mí es muy iluminadora. De los pocos datos empíricos que tenemos en la materia en Argentina, algunos hay, y lo que nos dicen es algo muy sorprendente. Sorprendente para quien no ha pensado bien la cuestión, digamos, para mí realmente no es sorprendente, que es que la misma persona que frente a un hecho de violencia puede decir, mátelo o pena de muerte, que vuelva a la, digamos, prisión de por vida y demás, cuando esa persona tiene que ocupar un papel como jurado, y entonces tiene que dar su nombre, se enfrenta con la información completa, escucha las distintas partes, esa persona cambia de opinión. Cambia de opinión respecto del prejuicio inicial. O sea que la idea de la gente demanda mano dura, bueno, hay que tomarla con pinzas. ¿Por qué? Porque depende otra vez de las condiciones procedimentales. Si uno lo que hace es, después de un crimen, le pone un micrófono en la boca al vecino y dice, ¿qué hay que hacer con el asesino? Mátelo. Bueno, está cantado que ese iba a ser el resultado. Si usted quiere otra cosa, por ejemplo, quiere una opinión más reflexiva, cree condiciones reflexivas. Los jurados son una demostración de eso. Aún en Argentina, aún en los peores momentos de la Argentina, los jurados han hecho, y de eso insisto, tenemos estadísticas, decisiones
más parsimoniosas que los jueces profesionales. Eso es muy indicativo. O sea que en un futuro, bueno, el juicio por jurado es una deuda pendiente de la Constitución. De instrumentarse sería más reflexivo, más racional. Claro, digamos, ¿sí? O sea, la justificación inicial del jurado era una justificación adecuada y va a ayudar a que la gente se involucre mejor con las cuestiones de justicia cotidiana. Y sí, efectivamente, el funcionamiento muestra que eso es posible. Pero otra vez, no digo el jurado es la panacea, digo que, o sea, eso, yo creo que el jurado es una institución importante, pero el punto general es la respuesta de la persona depende mucho de las condiciones en que usted le pregunta, el procedimiento, digamos, que está establecido. Otra vez, si usted después de un asesinato le pregunta a alguien a boca de jarro, ¿qué hacemos? Mate al asesino. Si crea otro tipo de condiciones, la respuesta que permita mayor reflexión, la respuesta va a ser más reflexiva. Entonces, uno es responsable en parte de la respuesta que obtiene. Bueno, otro de los temas de suma actualidad es el debate por el proyecto sobre despenalización del aborto en la Argentina. ¿Cómo debe plantearse ese tema, no? Porque no se rompe el grado de representación de un legislador con el pueblo cuando el legislador dice, no, yo voy a votar por mi convicción, por mi vocación religiosa, por mi... Sí, es no se rompe. Un punto importante, sí, totalmente. Digamos, hay un punto importante. Por supuesto, no es que el representante deba ser esclavo de sus representados, pero sí, digamos, debe ser consciente de que debe buscar la mejor respuesta en comunicación con sus representados. Si dice, esto es una cosa que me concierne a mí, efectivamente está rompiendo el pacto básico que justifica que esté sentado ahí. Claro, porque usted habla generalmente de un proceso de reflexión colectiva. Sí. Este es un tema donde debe haber un proceso de reflexión. Bueno, más que ningún otro, digamos, los temas, cuanto más difíciles sean y más división generen, más requieren de un esfuerzo para ponernos de acuerdo. Entonces, obviamente que digamos, más necesidad de acuerdo tenemos cuando más divididos estamos. Entonces, por eso es que si este tipo de cosas decimos, que se decida por un plebiscito, también es irresponsable. ¿Por qué? Porque necesitamos un debate más asentado, donde nos podemos escuchar. ¿Por qué? Porque aún la persona que piense lo opuesto que yo, tiene cosas interesantes para decir. Sí. Particularmente en este tipo de temas. Es un tema, bueno, abordado desde lo legal, desde lo constitucional, desde la salud pública, desde el derecho de la intimidad también. Exacto. Sí, digamos, como yo lo leo, las respuestas son coincidentes, pueden ser coincidentes desde distintas ópticas. Yo creo que hay razones que tienen que ver con cuestiones de salud, efectivamente, que nos urgen a tomar cuidados que no estamos tomando sobre, digamos, el respeto de la mujer y el cuidado, digamos, de la salud, en particular de la salud de las personas pobres. Hay cuestiones que tienen que ver con la autonomía de la persona, que también deben ser tomadas en cuenta y no se toman en cuenta. Cuestiones, si uno lo encara desde el derecho penal, digamos, la inutilidad y la inaplicación, digamos, de ciertas normas, también nos hablan de que estamos levantando amenazas que lo que hacen es también ensuciar una cuestión que debe ser pensada desde otro lado. Entonces, para mí la respuesta, digamos, debe ser consciente de ese tipo de cuestiones, si uno lo quiere ver en términos filosóficos o en términos también vinculados con la cuestión religiosa. O sea, para mí también es obvio que una célula viva puede ser un óvulo, puede ser un espermatozoide, pero digamos, eso no es una persona y entonces, digamos, tenemos que pensar a qué cosa vamos a llamar persona. Decía un filósofo, digamos, el príncipe que está primero en la línea de sucesión del rey, digamos, sin duda se va a convertir en rey, pero no merece el tratamiento de rey mientras es príncipe. ¿Por qué? Porque no es todavía el rey. Entonces, aun cuando se vaya a convertir en el futuro en rey, bueno, digamos, es completamente entendible, explicable y justificable que tenga derechos y privilegios diferentes. Entonces eso, el embrión no es lo mismo que una persona y un embrión en determinado tiempo no es lo mismo que el embrión en un tiempo posterior y es comprensible, en principio, que pueda recibir
un tratamiento diferente. Y esto, digamos, me parece que está demasiado inundado, o se ha inundado demasiado de dogma religioso, una cuestión que merece un tratamiento más matizado desde distintos puntos de vista, ¿no? Ha sido un placer, gracias por haber estado aquí, muy amable.